La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. Vamos a por el primer abierto de este verano en la radio, que hoy vamos a compartir con Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Con Cristina de la Hoz. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y sumamos un verano más, la voz de María Martínez Bascuñán, que se incorporará a los análisis algunas mañanas de este julio y agosto. Hola, Marian, bienvenida. Encantada. Además, con un muy buen día, porque hoy tenemos Exacto. buenas noticias para empezar. De hecho, permitidme, si os parece, que empecemos este abierto conectando con el equipo de enviados especiales ya de regreso desde Alemania hasta España de la cadena SER, que nos han ido contando estas semanas el periplo de la selección española hasta culminar ayer de la mejor de las maneras con ese cuarto título europeo que consigue la selección española, algo que no tiene ningún otro título, que no comparte en 4 veces ninguna selección en Europa. Director del larguero, Manu Carreño, buenos días. Buenos días, Astre, ¿qué tal? Oye, pasadas estas primeras horas, ¿cuál es la sensación? Pues que ha sido una Eurocopa perfecta. O sea, si dijesen que hiciésemos un guión, no saldría mejor que este. O sea, imposible. Es que es imposible superarlo, porque hemos ganado la de 2008, la de 2012, pero cargarte a Croacia, a Italia, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, o sea, a todos los campeones del mundo, y además jugando bien, pues creo que ha hecho justicia el fútbol y la Eurocopa, porque ha ganado el que más ha propuesto, el que mejor ha jugado. Y además nos hemos enganchado todos a una generación en la que no todo el mundo creía, y los que creíamos no pensábamos que podían llegar tan lejos, y sobre todo a un seleccionador que para mí es el principal responsable del éxito de esta selección. Así que me parece la Eurocopa perfecta de la selección. Decíamos además esta mañana en el arranque a las 8, Manu, que hay muchos mensajes en lo que hemos visto. Por ejemplo, mira, basta solo el partido de ayer, ¿no? La final, el hecho de que sea la alianza entre Lamine y Nico los que marcan el primer gol. Luego que alguien que está llamado a ser suplente, secundario, alguien como Oyarzábal, con tantos años, además la lesión y demás, sea quien marca, quien se convierta en el héroe por ser el que marca el gol definitivo. Hay muchos mensajes en esta selección, entre otras cosas, ese juego coral y desacomplejado. Totalmente. Es que lo veníamos comentando antes camino del aeropuerto. Si nos dicen que la jugada decisiva de la Eurocopa va a ser centro de Cucurella y remate de Oyarzábal, o que el gol decisivo contra Alemania lo va a marcar Mikel Merino, en fin, que es una selección donde hay estrellas que se están haciendo todavía, como Nico y Lamine, pero que ya son estrellas a pesar de la juventud, pero también actores secundarios que son muy importantes, en los que cree Luis de la Fuente, y jugadores que creen en Luis de la Fuente. Entonces yo creo que la comunión es perfecta, pero sí, Oyarzábal puede ser el héroe. Ayer lo fue, hace unos días Mikel Merino, lo podía haber sido cualquier otro. Es un equipo, por encima de individualidades, es un gran equipo, aunque evidentemente ha sido también en parte la Eurocopa de Lamine y de Nico Williams. Pero por encima de todos, de los protagonistas y de los secundarios, para mí, Luis de la Fuente es el verdadero artífice. Bueno, Antón Meana está también por ahí. Antón, hola de nuevo. Hola, muy buenas. Nos has ido contando desde primera hora las celebraciones que están previstas para hoy, a partir de este mediodía por la tarde, creo que llega ya la selección, y luego la fiesta en las calles de Madrid. Sí, nosotros regresamos ahora un poco antes que el equipo nacional, que va a llegar a eso de las 2:15, 2:30 al aeropuerto de Barajas, por si algún oyente quiere ir al aeropuerto a decirles bienvenidos, y luego van a comer juntos para empezar a partir de las 6:30 las recepciones. Primero con su majestad el rey Felipe VI, luego a las 7:30 van a estar en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y a eso de las 8:15 empezará un recorrido por las calles de Madrid, Moncloa, Alberto Aguilera, van a ir hasta Colón, digamos que Madrid por los bulevares, ¿no? Hasta llegar después Jorge Juan, terminar en la plaza de Cibeles, y ahí en Cibeles, a eso de las 9:15, 9:30 va a llegar el equipo para celebrarlo con la gente y para poner el broche, el punto y final a 35, 40 días inolvidables para Luis de la Fuente y sus chicos. De todas las imágenes de esta Eurocopa, Manu, ¿con cuál, si tuvieras que escoger una fotografía para ilustrar el álbum, con qué imagen te quedarías? Creo que pondría un póster ahora mismo en la redacción del gol de Mikel Merino. Luego ha habido un golazo de Lamine Yamal, que para mí ha sido el mejor gol, el que marcó ante Francia. Sí. Por supuesto el de ayer de Oyarzábal, que es el que nos da el título. Pero si tuviera que elegirte, Sastre, una instantánea, una imagen de esta Eurocopa, me quedo con el gol que tumbó a los anfitriones en su casa
en el último minuto cuando nos íbamos ya a los penaltis, con ese remate de cabeza, esa estampa de Mikel Merino, donde 33 años antes marcó su padre. Esa para mí es la imagen que tengo de la Eurocopa. Bueno, y esa cabeza la verdad es que a los goles siempre se llevan las fotos, pero y la cabeza que sacó ayer Dani Olmo. Sí. Eso fue tremendo. Madre eso es mía. para otro póster. Efectivamente, eso. La para Unai Simón, remata por segunda vez y la saca Dani Olmo bajo palo. Y la vuelve a Madre mía, parar qué Dani bien. Olmo. En Y la fin, vuelve a parar. Qué sí, sí. maravilla. Oye, 35 días habéis estado fuera. ¿Qué es lo primero que vais a hacer en cuanto piséis España? ¿Besar el suelo? Coger un avión para ir a Donaueschingen de nuevo, para ir al pueblín, como dice mi Ana. Habrá que ir de vacaciones a la Selva Negra. No, la verdad que, ¿sabes qué pasa? Que coincide para muchos de nosotros que justo acaba la Eurocopa y empiezan las vacaciones. Entonces es un estado de felicidad máxima, porque hemos currado mucho, sobre todo los que fueron desde el principio, Rae, Romero y Meana, pero para todos los que volvemos es la sensación de, joder, hemos currado mucho, pero ha merecido la pena, ha sido un momento histórico de nuestro fútbol una vez más, y encima empiezan las vacaciones, o sea que lo que nos apetece es pues desconectar un poco, pero relamiéndonos todavía por lo que hemos vivido, que ha sido una pasada, la verdad. Absolutamente. Déjame aprovechar para felicitaros en nombre de todos los compañeros, Manu, Meana, y hacerlo extensivo a todos porque ha sido una cobertura realmente espléndida desde el principio y hasta la emoción que nos transmitisteis ayer al final, en esa final y en el larguero posterior. Un abrazo, chicos, y buena vuelta. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y con Cristina de la Hoz, María Martínez Bascuñán y Antón Losada, con los que vamos a compartir el análisis de esta mañana. Decíamos a las 8, Antón, y lo comentábamos ahora también con Carreño desde Berlín, que hay un mensaje para quien quiera verlo. De hecho, hay muchos mensajes en esta victoria de la selección que trascienden. Hoy es uno de esos días para recordar aquella frase de Valdano, creo que fue Valdano quien dijo aquello de que el fútbol era la cosa más importante de las menos importantes, ¿no? Y cómo la traslación de lo que ocurre en un campo de fútbol a la sociedad se produce o se escenifica en un campo de fútbol como seguramente en muy pocos otros escenarios. Bueno, yo creo que es el momento de volver a don Vicente del Bosque, ¿no? Que siempre hay que volver a Del Bosque cuando se habla de fútbol. Y decía aquello que tan importante como ganar es cómo se gana, ¿no? Y yo creo que hay una palabra que define el triunfo de la selección española que es incuestionable. O sea, yo no recuerdo un campeonato en el que estuviera tan claro quién era la mejor selección y quién merecía ganar el campeonato, ¿no? Y eso le da un valor específico al resultado. Si además lo unes al triunfo de Alcaraz en Wimbledon, que también fue muy merecido y que fue espectacular, y además ante un rival como Djokovic, además de quedarse una tarde de domingo excelente para los que nos gusta el deporte, a mí me resulta muy significativo, ¿no? Porque yo creo que, igual que en la época Del Bosque, la selección española era lo que más se parecía a España, al país que éramos, y no al que se veía todos los días en la política y en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que esta selección y deportistas como Alcaraz son lo que más se parece a la España que real, no tanto a la España mediática o a la España política, ¿no? Y cuando ves jugar su manera de jugar, esa alegría, ¿no? Esa capacidad para tomar riesgos, en el caso de la selección española de fútbol, esa capacidad para entenderse entre jugadores que tienen formaciones, orígenes y equipos completamente diferentes. Ese estilo de jugar que pueden representar a Alcaraz en el mundo del tenis o que puede representar a la selección española, yo me siento representado cuando los veo jugar. ¿Hay algo? Y yo creo que consiguen conectar con nosotros, porque los ves y dices, se parecen bastante a lo que somos, ¿no? Y precisamente eso que parece tan obvio a veces, Cristina, esto que comenta ahora Antón, creo que la semana pasada estabas tú aquí justo cuando España se clasificó para la final, y aparecía también en la mesa esa comunión entre una sociedad y su selección, que dices, bueno, es obvio, ¿no? Yo voy a defender a la selección de mi país, sin embargo, muchas veces, bueno, y basta con ver, hay otras selecciones que han jugado esta misma Eurocopa que la conexión con sus aficionados no ha sido discutible. Eso es, no ha sido tal como se ha producido en el caso de España. Hombre, yo creo que se ha ido produciendo de una manera progresiva, porque es verdad que los expertos decían que, bueno, que es una selección muy joven, muy inexperta y que tenía que demostrar, ¿no?, lo que iba a dar de sí. Hay una cosa que ha dicho Antón que tiene toda la razón, no siempre gana el mejor. A veces, oye, en estos campeonatos la mejor... Y en el fútbol menos. Exacto, la mejor selección no necesariamente es la que gana, y en este caso es que estamos hablando de una selección invicta. Yo creo sobre todo que han reflejado una especie de equipo desacomplejado. Yo creo que desacomplejado y entusiasta.
esa sensación a veces que nos cuesta tanto como de ser españoles, nos pasamos en estas tertulias hablando siempre de los problemas, de muchos debates que son debates que al final, si los miras con un poco de perspectiva, son debates realmente que no llevan a nada, que estamos todo el día en nuestra burbuja, ¿no? Sobre todo nosotros, ¿no? que intentamos analizar una realidad o una apariencia de realidad, porque no necesariamente a veces lo que analizamos es la realidad y lo que hay en la calle. Y lo que hay fuera pues es una gente entusiasta, desacomplejada, y yo creo, y Alcaraz también demuestra un poco, ¿no? ese espíritu de que ser de este país no supone un estigma de ninguna clase y de que podemos medirnos con los mejores, y en este caso es verdad, hemos sido los mejores, el fútbol siempre une, el fútbol todo, mueve masas, hoy va a ser una locura Madrid, sin ninguna duda. Esta sensación que a veces te transmitimos desde los medios de comunicación y la política, ¿no? Que estamos todo el día cabreados, ¿no? Cabreados entre nosotros, cabreados con alguien, siempre algún cabreo que resolver, algún mal rollo que gestionar, ¿no? Y tanto los jugadores de la selección, especialmente los más jóvenes, ¿no? Preguntabas antes la foto del campeonato, para mí es la del piedra, papel, tijera. Para mí es la foto de la entre Nico Williams y Lamine Yamal. El piedra, papel, tijera, para mí esa es la foto del campeonato, ¿no? Y Alcaraz es lo mismo. Y ves gente que no está cabreada con nadie, que no están cabreados consigo mismos, que no están cabreados entre ellos, que no todo es un drama, que van a jugar. Ayer os veías bajar del autobús y bajaban, bueno, pues tranquilamente, con sus cascos, escuchando sus canciones y tal, salen a jugar, juegan, si entra bien, si no entra tan bien, y ya está. Y en ese sentido me recuerda mucho a la selección que ganó las 2 Eurocopas y que ganó el Campeonato del Mundo, que era también muy representativa de eso, gente que no estaba cabreada con nadie y que no estaban cabreados consigo mismo, en un país que estaba permanentemente cabreado consigo mismo. Hablamos mucho cuando analizamos, Marian, los escenarios políticos, de teoría política, de estrategias de los partidos, pero hablamos muy poco de los estados de ánimo y del humor. Cuando hay pocas cosas que puedan ser tan importantes, es decir, esta celebración, la de Alcaraz, la de la selección, lo que viviremos esta tarde-noche, en fin, en las calles de Madrid, lo que vimos ayer en tantas calles y plazas de pueblos grandes, de ciudades pequeñas, en fin, en todas partes, la importancia de un estado de ánimo que además tiene un contagio económico, pero un efecto social también. Sí, yo creo que lo que más nos ha gustado de este equipo, incluso a las personas que como yo pues no suelen seguir los partidos de fútbol, es ese sentido de equipo precisamente. Es decir, no había grandes estrellas, ni Messi ni Ronaldos, no hay un ego que envuelve a todo el equipo, que es el del entrenador. Hay mucha frescura en sus jugadores, esa juventud. Pero fíjate, yo no sé si el equipo se parece a España o no. Yo ahí sería más cautelosa porque, por ejemplo, con la victoria de Francia, del Mundial de Francia, no sé si fue en 2018, se decía que ese equipo era la superación ya de todas las brechas raciales y el tiempo ha demostrado que no. Es decir, yo creo que no hay que depositar tampoco en los jugadores y en el deporte. Una cosa es parecerse y otra cosa es superar las brechas raciales. Sí, ahí bueno, lo que sí está claro es que se ha generado una simpatía, pero que tampoco está claro que eso sea el reflejo de toda la sociedad, y también a veces se impone, ¿no? en estos jóvenes que vienen, que crecen ya aquí, pero se impone como unas metas, unas expectativas, y yo creo que es importante pues que sí se genera esa simpatía, pero esto no quiere decir que, en fin, ya lo hemos visto también con todos los debates que hemos tenido con Vox y con el reparto que eso es otro tema, pero ya lo hemos vivido. Y yo creo que también algo importante es que en definitiva sí que refleja un buen estado del fútbol español, que es la continuación del éxito del fútbol femenino, y afortunadamente ayer nadie pidió un piquito, ¿no? Y hoy podemos estar hablando de estos temas aquí hoy. Al hilo de esto que comentabas, quisiera volver al barrio de Rocafonda, en Mataró. Hemos empezado allí a las 7 de la mañana, ese distrito postal, ese 304 que celebra, que es como celebra Lamine Yamal, porque es su barrio, porque fue en los años 60 el barrio de Mataró que acogió a muchísima población que venía de Andalucía, que llegaba de Extremadura, y que en los últimos años, en las últimas décadas de hecho, ha acogido a inmigrantes de otras nacionalidades. Allí se crió Lamine Yamal y nos hacía Carlas Couso. Hola Carlas, buen día otra vez. Hola, ¿qué tal, Sastre? Buenos días. Hacías a las 7
compartirte la fotografía de lo que te has encontrado esta mañana, primera hora, que es esa alegría más contenida que no tiene nada que ver con la que viviste también anoche cuando se celebró en la calle no solo el partido, el casi gol de Lamine, su asistencia y también sobre todo ese momento épico allí en Rocafonda, que es cuando fue sustituido y así pudo recibir el aplauso, la ovación de la gente. Y fue sustituido a ritmo de estopa. ¿Y por qué a ritmo de estopa? Porque ya sabéis, esta semana los estopa en Montjuïc cantaron a ritmo de rumba una canción dedicada a Lamine Yamal, y así fue como se sustituyó al crack de la selección. Y hoy aquí todo el mundo, con la gente que nos cruzamos, nos dice lo mismo: Rocafonda es campeona de Europa. Hay alegría por la final, que se ve en los balcones de los edificios antiguos y desgastados por el paso del tiempo, pero que hoy las banderas colocadas, muchas más que ayer por cierto, les dan color. También alegría en las caras de la gente. Alegría, pero bueno, alguna sonrisa y alguna ojera. La noche ha sido larga y también vemos a muchos jóvenes que van al casal de verano, muchos con la camiseta del Barça con el nombre de Lamine Yamal, y os podéis imaginar cómo nos saludan, pues haciendo el gesto del 304. Y los vecinos están contentos por el barrio, pero, Sastre, cautelosos con Lamine. Barrio humilde, pero de trabajadores y con los problemas que pueda haber en cualquier barrio. Hoy contentos. Sí, claro. Sí, hombre, sí, hoy contentos. Nos tenían un poco hundidos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Rocafonda no la tenía. Pero que no me lo pongan muy arriba y se vaya. Y entre los deseos de los vecinos hay uno de muy claro. Traiga la copa a Rocafonda y lo celebraremos con él. Pues bien, os contamos a esta hora que hemos llamado al alcalde y nos ha dicho que van a invitar a Lamine Yamal a Mataró y van a organizarle para él y para todo el barrio aquí en Rocafonda una gran fiesta. Desde luego será otra de las celebraciones que tendremos que ir siguiendo cuando se produzca. Carles Couso, que ha estado desde anoche en Rocafonda. Gracias, compañero. Hasta luego. A vosotros. Bueno, pues a lo mejor no nos señala esta victoria aquello que hemos superado, ¿no? Por enganzarlo con el debate que teníais con Marian, pero sí nos señala aquello de lo que somos capaces. Y sobre todo nos señala algo con lo que mucha gente se identifica. Es decir, aquella selección francesa que ganó efectivamente el Mundial representaba, bueno, pues una idea de Francia y una manera de entender la convivencia. Claro, de ahí a que eso se acabe realizando, pues hay un salto a veces de fe, ¿no? Yo simplemente señalo que yo creo que lo que hemos encontrado, y por eso nos ha enganchado a todos, a los más futboleros y a los menos futboleros, es algo con lo que te puedes identificar. Totalmente. Con lo que te puedes sentir representado. ¿Eso quiere decir que al final conseguiremos ser una sociedad multicultural donde no tiene nada que ver? Y simplemente yo creo que refleja una aspiración. Y la prueba más palpable de que eso está sucediendo es que si vas a las redes sociales, los mismos que empezaron el campeonato, hablando del cómo sonaban los apellidos de determinados jugadores, que no sonaban suficientemente españoles, hablando del color de la piel de determinados jugadores y de las sensaciones que les producía que fueran jugadores de ese color de piel y no de otro los que representaran a España. Y cómo ahora, en la última semana, esos mismos activistas de la ultraderecha están intentando apropiarse del éxito de la selección y convertirlo en lo que ellos representan, cuando efectivamente yo creo que si algo representa esta selección es exactamente todo lo contrario a eso. Que también el mensaje es: hace falta para esta gente ganar un campeonato europeo para que se den cuenta de esto. Pero bueno. Claro, es que, Lamine Yamal ha visibilizado su barrio. Yo creo que no es casualidad que él haya querido visibilizar con esa imagen también tan emblemática, ¿no? del código postal y hemos conocido la realidad de ese barrio, que es calificada por muchos políticos como estercolero multicultural. Ojo, también políticos catalanes, ¿eh? Entonces, pues yo creo que nos ha acercado a esa realidad y yo creo que es importante tener en cuenta esto. Es verdad que hay una proyección de unos valores, al final esto es lo que tiene que ser un equipo, ¿no? La proyección de esos valores más que de entidades nacionales y aquí yo creo que él ha jugado un papel fundamental en esto y efectivamente no hay que depositar en ellos esa función pedagógica de la sociedad, ¿no? Yo creo que No, pero fíjate, es muy relevante como hablamos mucho de la juventud, por supuesto la tiene 17 años y 2 días de Lamine Yamal, pero poníamos a las 8 de la mañana un fragmento de Nico Williams, 21 años, plenamente consciente del papel que tiene un futbolista de cara a la sociedad. Algo que hemos visto también en esta Eurocopa, lo comentamos mucho en su momento con aquel mensaje de Mbappé en plenas elecciones francesas. Pero él, con sus 21 años, tiene la madurez de... Oye, yo explicito que soy consciente de este papel que tengo de cara a la sociedad.
Sí, y esto es importantísimo y bueno, pues a ver cómo recoge el guante la sociedad, pero de ahí a pensar que el equipo es un reflejo de la sociedad, yo creo que yo soy más cautelosa, vaya. Vamos a irnos a Londres, ¿os parece? Porque es otro punto de comunicación esta mañana para ver qué dice la prensa británica, tan cruel tantas veces, en el análisis del partido de ayer y además cómo recogen la victoria de Carlos Alcaraz. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días, Astre. Empecemos, si te parece, por cómo se levantan después de la derrota de ayer, porque claro, era la ocasión para que Inglaterra consiguiera un título, un gran título europeo, y la han vuelto a dejar pasar. Pues sí, ha sido una derrota muy dolorosa, ¿no?, para Inglaterra. Es verdad que el equipo ha generado muchas dudas, especialmente al principio del torneo, pero aún así el hecho de llegar a la final dio mucha esperanza a los aficionados ingleses y les hizo pensar que realmente esta vez sí que iba a llegar el trofeo, ¿no? Ese optimismo y esa emoción se podía notar en la calle desde la remontada contra Países Bajos en la semifinal. La confianza en el equipo fue creciendo y sobre todo esas ganas de quitarse la espina de la última Eurocopa, ¿no?, que perdieron en el estadio de Wembley contra Italia en los penaltis en 2021. Y bueno, después del partido la sensación generalizada fue de frustración por el hecho de estar en esa pelea en los últimos años pero no conseguir premio, y todo el optimismo que se respiraba antes de la final desapareció y se fue al otro extremo prácticamente, ¿no? Un amigo me decía que no vería ganar a la selección hasta cumplir los 80 años. En cualquier caso, aquí no hay dudas de que España es el justo vencedor de esta Eurocopa y prácticamente todo el mundo coincide en que Inglaterra no ha jugado lo suficientemente bien como para llevarse el trofeo, así que hoy podríamos decir que lo que más se ve es una mezcla de resignación, pero al mismo tiempo también de orgullo por haber llegado hasta la final. Londres, que fue además la sede, Lucas, ayer de la otra gran victoria de la que venimos hablando, que también contribuye a ese estado de ánimo con el que se despierta esta mañana España, que es la victoria de Carlos Alcaraz en la pista central de Wimbledon. Sí, aquí todos son elogios para Alcaraz en el día después de su victoria en Wimbledon, una victoria majestuosa según la prensa británica, que destaca los logros de un jugador que con apenas 21 años ya ha conseguido 4 títulos de Grand Slam sin perder ni una sola final. Seguramente el logro que más se destaca hoy ha sido el hecho de que se haya convertido en el 6º jugador de tenis masculino en ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año, y de haber conseguido entrar en un selecto grupo en el que están los 3 jugadores grandes, ¿no?, de este deporte, Nadal, Federer y Djokovic. Ayer decía Carlos que su objetivo es convertirse en un campeón a la altura de estas 3 leyendas del deporte, y dice el Guardian hoy que es solo cuestión de tiempo que eso ocurra. Todos los medios destacan aquí la contundencia con la que Alcaraz dominó el partido de principio a fin, a excepción de esas 3 bolas de partido que perdió en el tercer set, y sobre todo destacan su fortaleza mental, ¿no?, y su capacidad de resiliencia en un torneo en el que también ha sufrido, especialmente en el partido contra Tiafoe en tercera ronda. En cualquier caso, Sastre, aquí todos son halagos, tanto para Alcaraz como para la selección española, en un día que todos coinciden en que ha sido redondo para nuestro país. Está muy bien, hay que saber ganar y desde luego hay también que saber perder. Lucas, muchísimas gracias. A vosotros. A partir de las 10 dedicaremos una hora del programa a preguntarles, a compartir todos nosotros, los que estamos escuchando, los que estamos haciendo la radio, cómo vimos ayer esa final. Hablaremos con Álvaro Benito, nuestro comentarista en Carrusel, y comentaremos qué pozo deja esto que estamos hablando ahora mismo en este inicio de la tertulia. Qué pozo deja la selección española. Ahora la vuelta, la situación ya política que se abre a partir del atentado de ayer contra Donald Trump, pero antes voy a saludar a Íñigo de nuevo. Hola, Íñigo. Buenos días, José Luis. Iberdrola nos trae la noticia sostenible. Ganaderos de Lleida apuestan por la reducción de emisiones de CO2. Nacho Palomo. Un grupo de ganaderos de Lleida está desarrollando un proyecto de gestión de residuos que pretende eliminar 68.000 toneladas de emisiones de CO2 al año y al mismo tiempo, utilizando esos residuos biológicos, producir biogás equivalente al consumo de 23.000 hogares, lo que lo va a convertir por capacidad de producción en la mayor planta de este tipo en España y en el sur de Europa. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Colección Ser. 100 años de radio. Diario Hablado, la palabra. El Teatro del Aire, que les ofrece La Fierecilla Domada de William Shakespeare. Ustedes son formidables. Os está hablando Alberto Oliveros. Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio. A su lado en el micrófono, Soledad de Ángel y José Luis Pecker. ¡Viva la radio siempre! ¡Viva esa ilusión! ¡Viva esa información! Carrusel Deportivo, con José María García en el partido de la jornada. ¡Hola, hola! ¡Comienza
Carrusel. Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sereno del deporte. Así que, por los que lo hicieron, por los que lo hacemos y por los que lo harán, gracias a la SER. He vuelto a casa y parece que fue ayer. Y cada vez tengo más claro que mi casa es la radio, la colina. Se dice que la radio tiene que ser lo que sea con tal que no se digan cosas muy espesas. Y es de los recuerdos mejores profesionales que yo tengo. ¿Sí? Maravilloso. Como una gran conversación del fin de semana. Intentaremos intercalar información, actualidad, con una mirada distinta. Sin libertad no se puede hacer información. Sin valentía, tampoco. Para ese público y para esa audiencia, esta nueva Hora 25. Pues bienvenidos a Hora 25, el saludo de Carlos Llamas desde la cadena SER, en nombre propio y en nombre de todo el equipo. Es la fuerza del equipo. La palabra equipo la vais a escuchar repetida varias veces. La SER es como la vida. La vida es así. Con el mayor de los respetos a la apabullante historia de este programa. Uno cuando piensa en la radio piensa en la calidez y en la familia, ¿no? Cadena SER. 100 años de historia. Otra de las noticias de esta mañana, según la principal teoría de los investigadores, se ha producido un nuevo crimen machista, en este caso en Alicante. Un hombre presuntamente ha matado a su mujer con una escopeta, luego él se ha suicidado. Sergio Soto. La policía ha encontrado los dos cadáveres en una casa frente a la playa del Postiguet. La mujer tenía 36 años, el hombre 33. De confirmarse este y el último de Madrid como casos de violencia machista, ya serían 5 las mujeres asesinadas en España en apenas 48 horas. Radio Alicante, Elena Escudero. La policía trata de dilucidar si el hombre mató con una escopeta a la mujer y después se suicidó. Los agentes de la Policía Nacional hallaron los cuerpos de ambos en la vivienda de la pareja en una exclusiva zona de Alicante anoche, tras recibir la llamada, al parecer de un familiar, quien alertó de que no le cogían el teléfono. Se desconoce el tiempo que llevaban ambos fallecidos. Fuentes de la investigación confirman también que no había denuncias previas por maltrato y la mujer no constaba en el sistema Biogen. De confirmarse este caso como de violencia machista, sería el segundo en la Comunidad Valenciana, ocurrido este pasado fin de semana. En España varias previsiones esta mañana que les contamos desde primera hora, entre ellas la citación a declarar de Juan Carlos Barrabés, el que el juez Peinado considera testigo clave de su investigación sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Barrabés va a declarar esta mañana, lo hará por videoconferencia debido a su estado de salud. Y fuera de nuestro país, además de en Estados Unidos, el foco está puesto en Gaza. Los ataques del fin de semana, con alrededor de un centenar de muertos, amenazan la negociación de una tregua que acaba de decir Israel es para ellos un imperativo moral. Esta noche nuevos bombardeos en campos de refugiados han provocado una veintena de muertos. Gillian Ayala. Solo en el campo de Nuseirat han muerto 17 personas a lo largo de esta madrugada, 80 han resultado heridas. Y este ataque que acabamos de escuchar ha sido una escuela para niños con discapacidad que servía de refugio, según cuenta esta mañana en Al Jazeera los corresponsales en la zona. Israel además ha confirmado que sí ha atacado objetivos en el centro de Gaza, donde han muerto decenas de personas, pero dice que lo ha hecho porque entre los civiles vivían camuflados terroristas. Unas declaraciones que contrastan, como decías, con otras del ejército israelí. Esta semana se va a reunir Benjamin Netanyahu con Joe Biden. Netanyahu además se va a dirigir al Congreso de los Estados Unidos y cuenta Haaretz que el gobierno de Netanyahu quiere trasladar la idea de que sí está dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz, aunque sea momentánea. Las fuerzas de defensa de Israel, por eso, según Haaretz, dicen hoy que para ellos una tregua es un imperativo moral. De los deportes, Sampe, además de la victoria de España, la de Argentina esta madrugada en la Copa América. Se ha impuesto 1-0 a Colombia en la final disputada en Miami, que comenzó con casi hora y media de retraso por incidentes de la seguridad con aficionados que pretendieran acceder sin entradas. Marcó Lautaro Martínez en la prórroga, minuto 111, y Argentina enlaza Copa América, Mundial y Copa América. Y el próximo mes de julio o agosto de 2025, con posible sede en Wembley, se enfrentarán España como campeón de la Eurocopa y Argentina como campeón de la Copa América. Y en casa hoy regresan al trabajo los dos equipos de primera que faltan, el Español y el Real Madrid. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Canarias en el análisis esta mañana, Antón Losada, Cristina de la Hoz y Marian Martínez Bascuñán. Vamos, como les decía antes de las noticias, a conectar con nuestra corresponsal en Washington, aunque ahora está ya en Milwaukee, así que enviado especial a Milwaukee, donde van a celebrar los miembros del Partido Republicano su convención. Sara Canals, hola Sara, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Bueno, vamos a ver cómo está el escenario en estas horas posteriores a ese atentado que fue ayer la noticia que conmocionó al mundo, ese atentado contra Donald Trump, que participaba en un mitin de
su partido. Trump que va a aprovechar ese escenario allí, precisamente donde estás, en Milwaukee, para reforzar su perfil de candidato duro, pero realmente hay preocupación en buena parte del país, Sara. Bueno, pues el país sigue conmocionado por lo ocurrido y en las siguientes 24 horas después del atentado hemos visto, por un lado, a un Donald Trump que tras un intento de asesinato no ha tardado ni un día a retomar su actividad y que ayer decidió no alterar su agenda y viajar hacia aquí, hacia Milwaukee, para participar en esta convención desde el día 1. En su red social aseguró que se había planteado retrasar su llegada a la convención, pero que luego decidió que no podía permitir que un tirador alterara su calendario en un intento de seguir proyectándose como un héroe y como un superviviente que da la cara por los suyos. También ha aprovechado el ataque para seguir recaudando fondos de campaña y ha defendido una América unida, pero a su manera. Por ejemplo, es llamativo, aunque no sorprendente, que no le haya agradecido al presidente Biden específicamente sus palabras de apoyo tras el atentado. Y luego tenemos a un presidente Biden que está intentando erigirse como un líder fuerte, capaz de serenar al país en un momento de tanta convulsión. Es por eso que ayer compareció no una, sino 2 veces, la primera al mediodía, para apelar a la unidad. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Unity. Y la segunda por la noche, en horario de máxima audiencia, en un discurso más solemne y patriótico desde el despacho Oval. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. La violencia nunca ha sido la respuesta. Apuntaba con menciones a algunos de los episodios que ha vivido el país en los últimos años, incluyendo el asalto al Capitolio. Un discurso claramente antagónico a la retórica de odio propia del trumpismo y donde Biden dijo que el martes retoma la campaña para trazar su visión de Estados Unidos. Un país, dijo, sin extremismos, sin rabia, sin violencia entre rivales políticos y donde se resuelven las diferencias. No, that's how we do it, at the battle box, not with bullets. En las urnas y no con balas. Lo cierto, Sastre, es que Joe Biden intenta estar a la altura de las circunstancias en uno de sus momentos más críticos de su presidencia, tras el catastrófico debate. El atentado del sábado ha puesto en un segundo plano la polémica sobre su capacidad mental y entre el Partido Demócrata los esfuerzos para reemplazarlo por un candidato alternativo están ahora mismo en un punto muerto. Ahora hablaremos de eso, pero de momento Biden lo que ha hecho, Sara, es anunciar una investigación independiente para clarificar o intentarlo lo que ocurrió, porque es evidente que hubo fallos en el protocolo de seguridad que tenían los escoltas de Trump. Sí, por otro lado, el atentado ha puesto a los servicios secretos bajo el punto de mira, porque muchos nos explican el fallo de seguridad y aquí se habla de uno de los peores errores de la historia desde el intento de asesinato de Ronald Reagan en el 81. I've directed an independent review of the national security at yesterday's rally. To assess exactly what happened. Es por eso que el presidente Biden anunciaba ayer una investigación independiente, mientras, por otro lado, el FBI ha ido revelando más detalles sobre el atacante, un hombre blanco de 20 años, de Pensilvania, que perpetró el ataque con un fusil semiautomático, registrado en el Partido Republicano y que trabajaba en una residencia de ancianos. La principal hipótesis es que habría trabajado solo y se descarta un posible atentado terrorista, aunque las autoridades son prudentes y insisten en que aún es temprano. El día del ataque, Thomas Matthew Crooks estaba en ese tejado a 150 metros del expresidente y ayer también circularon más vídeos del momento. Son imágenes donde vemos cómo se desata el pánico en esa pequeña localidad del norte de Pittsburgh. En cuanto a las víctimas, el fallecido era un hombre de 50 años. He was a father. He was protecting his family from the bullets that were being fired. A quien ayer el presidente Biden calificó de héroe, destacando que murió tratando de proteger a su familia de las balas, y los otros 2 heridos, también 2 hombres de entre 50 y 60 años, se recuperan en el hospital. Sara, gracias. A vosotros. La pregunta es esa, si es posible contener la polarización precisamente ahora. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Sastre, ¿qué tal? Hablemos de eso porque tú pudiste conversar sobre ello con la que ha sido hasta ahora embajadora de Estados Unidos en Madrid. Exacto, es que esa polarización ya era visible antes del sábado y Trump es posiblemente quien más ha alimentado en Estados Unidos estos últimos años, cuando alentó el asalto al Capitolio o cuando se burló del marido de la expresidenta del Congreso, Nancy Pelosi, cuando fue víctima de una agresión en su propia casa. Lo recordaba Mariam esta mañana, hay un sector de la sociedad norteamericana que defiende el uso de la fuerza y eso en un país armado hasta los dientes pues es gasolina para que pasen cosas como la del sábado. En algunos círculos académicos
polémicos, preocupa y preocupa mucho, de hecho, el riesgo sastre de una guerra civil. De esa polarización, como decías, hablábamos en la SER con Yulisa Reynoso, hasta ayer embajadora estadounidense en España. Hablábamos con ella poco antes del intento de magnicidio de Trump. Cada vez que tenemos estos choques, estos cuestionamientos importantes políticos, sociales, el país ha podido seguir adelante, las instituciones son muy fuertes y tengo fe de que el país seguirá avanzando con esos procesos importantes de poder confirmar, evaluar, corregir los problemas que son naturales de los procesos democráticos. Ya ves que ella confía en la fortaleza de las instituciones, pero ahora mismo la brecha política y social en Estados Unidos es muy, muy profunda. Recuerda hoy un articulista del New York Times cómo los norteamericanos, los políticos y los no políticos, se unieron a comienzos de los 80 en torno a su líder, justo después del intento de asesinato de Ronald Reagan. Cuentan cómo sus rivales fueron a visitarle al hospital para mostrarle su apoyo y hasta su cariño, algo que no parece que vaya a suceder ahora porque, bueno, de entrada las redes son desde el sábado la herramienta para exponer todo tipo de teorías conspiranoicas y de acusaciones cruzadas entre demócratas y republicanos sobre la responsabilidad de esta violencia política que ha llegado al país de la peor forma posible. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. En efecto, Mariam, han cambiado mucho las cosas y esto de la unidad a la que parece que apelan, o por lo menos apelaban en su primera reacción en caliente después del atentado, los dos grandes partidos, el demócrata y el republicano, sí que parece, en este caso, pues casi un imposible. Bueno, claro, es que cuando Trump llama a esa unidad es como, sí, pero ¿de qué nación, no? De su propia nación. A mí me llamaba la atención un análisis que citabais esta mañana en la que se hablaba de Biden como un senador romano que está condenando el ataque, que está poniendo todos los medios para investigar lo que ha sucedido. Y fijaros bien que también hablábamos del poder de las imágenes, ¿no? De cómo es posible que Trump capte en ese momento la relevancia política de lo que le está ocurriendo y haya como una transformación emocional en un... Reaccionan milésimas de segundo. Sí. Totalmente, o sea, es que es un showman, con la cara ensangrentada, el puño en alza, la bandera de Estados Unidos detrás de él, y ahí es cuando él pronuncia la palabra lucha, y entonces cambia completamente el estado emocional de los asistentes, y se capta esa foto que probablemente sea la que le empuje ya definitivamente a la Casa Blanca. O sea, es magistral el modo en que tiene de manejar pues ese poder simbólico, ¿no? frente al otro, pero yo creo que no podemos perder la perspectiva. Lo decía también el corresponsal, ¿no? Trump ha sido el exponente más influyente en el incremento de la violencia política del país durante los últimos años. Trump no ha condenado los asaltos del Capitolio, el asalto del Capitolio, también se burló del incidente en casa de Nancy Pelosi. Yo creo que cualquier análisis honesto de lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos tiene que pasar necesariamente por esto, por reconocer esto. Cristina. Hombre, no condenó el asalto al Capitolio porque se le considera el autor intelectual del asalto al Capitolio. Evidentemente es una de las cuestiones que tiene pendientes con la justicia, que tiene muchas. A mí también me sorprendió la reacción, pero yo creo que porque tiene la enorme ventaja de que él se mueve bien en ese escenario. No hablo en el escenario de un atentado, de un intento de magnicidio, sino en el escenario de la violencia y de la polarización. Entonces él supo enseguida interpretar como un hecho que, por supuesto, condeno, pero como un hecho que podría, que acabó en desgracia porque hubo muertos, a él le puede catapultar definitivamente. Bueno, la convención ya no tenía rivales, evidentemente era puro trámite, pero en el camino de la Casa Blanca. Decía la embajadora que afortunadamente las instituciones son fuertes. Bueno, las instituciones son fuertes hasta cierto momento, se las está sometiendo continuamente a tensiones, a cuestionamientos, a maltrato. Ojo, las instituciones también llega un momento en que pueden verse muy debilitadas, a lo mejor no desaparecer, pero sí muy debilitadas. Y yo creo que se está produciendo eso en Estados Unidos, un escenario de mayor polarización. Se habla incluso de enfrentamiento civil, se habla de las dos Américas, es decir, de los dos Estados Unidos. Estamos en un momento especialmente delicado. Habrá que ver hasta qué punto cambia el guión de las elecciones presidenciales
e influye o no influye en el gran debate que es la continuidad de Biden. Parece difícil, Antón. Esa es la gran cuestión. ¿Qué pasa con Biden? Y si esto además refuerza aún más las posibilidades de Trump para llegar a la Casa Blanca. Eso voy a decir, que parece difícil que no vaya a influir, desde luego. Bueno, mira, José Luis, en una campaña donde uno de los candidatos, Donald Trump, tiene ya 33 condenas penales, ¿no? Y tiene una docena o más de juicios pendientes, y el otro candidato lleva a su partido 3 semanas discutiendo si lo cambia o no lo cambia, a 4 meses de las elecciones, por la edad y por su capacidad mental. Yo es que ya no me atrevo a hacer pronósticos de lo que puede pasar en la campaña americana. Es que es una campaña tan estrafalaria, tan extraordinaria. O sea, busco referentes y no encuentro. O sea, yo creo que nos adentramos en el terreno de lo absolutamente desconocido, porque ya lo era. Esto simplemente añade, con toda su dimensión trágica, por supuesto, pues un elemento más a una campaña que nadie sabe cómo puede terminar, porque yo no encuentro, he buscado en toda la ciencia política, no encuentro una campaña en la que puedas presentar 2 candidatos de estas dimensiones, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Trump puede conseguir convencernos a todos de que es la víctima de lo que él mismo ha generado? Sí, puede conseguirlo. Pero también esto puede ser una llamada de atención para muchos votantes, un turning point, que dirían los propios americanos, ¿no? Un punto de no retorno, una señal de alarma de, después del 6 de enero y el asalto al Capitolio, hemos vuelto a los años 80, el atentado contra Ronald Reagan, y hemos vuelto a los años 60, que es la década de violencia política más terrible que vivió ese país, y diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y que eso provoque algún tipo de reacción. Yo creo que el Partido Demócrata tiene ante sí una elección realmente difícil y complicada, y que el intento de atentado de este sábado la ha complicado todavía más, porque ahora la decisión de mantener a Biden o reemplazarlo por otro candidato que pueda representar, encarnar la capacidad de superación de una etapa que los ha llevado y los está llevando al borde del desastre, es una decisión especialmente delicada. Yo creo que la cuestión que afrontan los demócratas ya no es si Biden es apto o no, sino si Biden es la persona que puede enfrentarse con posibilidades a Donald Trump después de lo que acaba de pasar. ¿Y qué necesita en este momento el Partido Demócrata? Necesita a alguien que encarne la posibilidad de cerrar esta década que comenzó Donald Trump y que ha terminado, que ha llevado hasta estas circunstancias, ¿no? Y eso hace que la elección del Partido Demócrata sea especialmente difícil, porque efectivamente la capacidad de Trump para convertir el atentado en una imagen icónica, yo creo que, primero, no debería sorprendernos, y segundo, está claro que va a tener un impacto en la campaña. ¿Cuál? No lo sé, porque este tipo de actos nunca se sabe cómo impactan en una campaña, y si no, le podemos preguntar a José María Aznar, que sabe mucho de esto, ¿no? Bueno, en todo caso, desde luego, esto va a ser el gran asunto en la Convención Republicana, de la que va a salir reforzado y más aplaudido todavía. Si había alguna discrepancia, algunas dudas entre los republicanos, pues se van a disipar, más después de lo que ocurrió este fin de semana en la Convención de Milwaukee, que está... Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Canarias, estamos analizando en el abierto la situación política que se ha abierto en Estados Unidos después del atentado de este fin de semana, pero permitidme antes que vaya en este momento en directo a Valencia, porque está a punto de empezar un encuentro informativo que organiza la cadena SER en la Comunitat Valenciana con Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, y podemos saludarle aunque sea unos minutos antes de que empiece ese encuentro. Señor Mazón, presidente, ¿qué tal? Buen día. Don José Luis, muy buen día. Un placer saludar a un paisano del Beric. Lo mismo digo, desde luego. Le voy a robar estoy yo más cerca de usted del pan quemado, así que le doy mis condolencias. El pan quemado es el dulce típico de mi pueblo, aunque yo creo, lo explico, presidente, aunque yo creo que la gente lo conoce mundialmente. Bueno, déjeme robarle unos minutos, tampoco muchos, porque... Le traslado en exclusiva que vamos si quiere usted, podemos iniciar el trámite para que sea patrimonio material de la humanidad y así ya todos contentos. Pues venga, no seré yo el que esté en contra de esta propuesta. Presidente, le voy a robar pocos minutos porque si no me reñirán a mí, porque empezará tarde el encuentro que va a organizar. El encuentro con la SER, aquí Exacto. con sus compañeros de Radio Valencia. Exacto. Déjeme empezar por la situación política, si le parece que se abre después de que los consejeros de Vox abandonaran su gobierno. En este momento, para usted, ¿Vox es la oposición? ¿Es su socio prioritario? Ahora mismo, ¿qué es Vox para Carlos Mazón?
Para mí Vox es un representante legítimo de los ciudadanos en la Comunitat Valenciana, con representación importante en las Cortes Valencianas y con los que vamos a seguir hablando. Antes lo hemos hecho desde el Gobierno y ahora lo vamos a hacer desde las Cortes Valencianas, como con el resto de grupos, tratando de poner encima de la mesa una agenda ya preestablecida, otra que vamos a incorporar y las mejores decisiones que tenemos que tomar para la Comunitat Valenciana, que como todo el mundo sabe está batiendo récords de destrucción de paro y de generación de empleo en esto desde el mes de enero ininterrumpidamente, que está bajando los impuestos a las rentas más bajas, a las más bajas, de manera prioritaria y especial, y que está con una agenda reformista y de tipo social, donde estamos bajando las listas de espera de la sanidad, donde estamos reduciendo las listas de espera de la dependencia, donde estamos haciendo todo en agenda social. Y por tanto, para mí Vox es un representante legítimo de los ciudadanos con el que tenemos que seguir trabajando y buscando mayorías, como con el resto de grupos parlamentarios. Faltaría más. O sea, seguirá buscando el apoyo de Vox, claro. Claro, como del resto, por supuesto que sí. Es que esto es la democracia. Pero como del resto, ¿ahora mismo usted busca con igual ahínco, digamos, el apoyo de Vox que del Partido Socialista? Sí, claro, siempre lo he hecho. Todo lo que sea bueno para la Comunitat Valenciana, busco el apoyo de todos y lo sometemos a la consideración de los demás. Le voy a recordar que antes de pactar con Vox hace un año, mi primer pacto en esta legislatura fue con Compromís. Nada menos para que tuviera representación en la mesa de las Cortes Valencianas, porque el PSOE, pásmese, después de 8 años de gobierno del Botànic, se lo negó. Y para mí era más importante que la mesa de los árbitros, que es la mesa de las Cortes Valencianas, tuviera representación de todas las fuerzas políticas. Antes de mi investidura con Vox, pacté con Compromís y le cedí los votos del Partido Popular para que pudiera tener representación en la mesa de las Cortes Valencianas. Fíjese si intentamos practicar el diálogo aquí. Se lo pregunto de otra manera. Si a usted no le hubieran hecho falta los votos de Vox y no hubiera tenido que incorporar a dirigentes de Vox, a consellers de Vox en su gobierno, ¿usted habría aprobado la llamada Ley de Concordia? Sí, venía en el programa del Partido Popular. Es una ley que promueve el Partido Popular, digamos, no porque el PP tuviera que pactar con Vox, sino que estaba en el ideario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Es una ley que nace fruto del diálogo con Vox también, pero que viene dentro y forma parte del programa del Partido Popular. Me ha llamado mucho la atención algunas de las críticas que se han hecho a la ley de Concordia que hemos puesto en marcha. La única o la más importante que ha trasladado los socialistas y Compromís a la Comunidad Valenciana ha sido decirnos que equiparábamos las víctimas del franquismo con las de la República, ¿no? Y en el caso valenciano yo quiero recordar que la ley de memoria democrática que aprobó el Botànic aquí hablaba de memoria democrática desde el año 31, incluida la República, hasta el año 82. Es decir, que quien primero equiparó a las víctimas del franquismo con las de la transición democrática, que es la época más gloriosa de la historia de España, en mi opinión, fueron ellos. Nosotros lo que hemos hecho es ampliar desde el 82 hasta la actualidad, porque, hombre, no nos parecía sensato entender a unas víctimas por encima de otras, ¿no? Esta es la principal crítica que se ha hecho. Le iba a decir, ya que me hablara de la ley, ¿era la ley que no llamaba dictadura al franquismo? Yo he condenado al franquismo en todas y cada una de las ocasiones. No necesito pasar exámenes de democracia, don José Luis, permítame. No puedo estar todos los días en esta trampa permanente. Lo que sí que hemos hecho es ampliar, consolidar a las víctimas que ya estaban reconocidas, como así, por cierto, dice la propia ONU en declaraciones y en resoluciones recientes con la guerra de Ucrania, donde dice que no se deben de discriminar a víctimas políticas o de violencia política de una de otra manera. Esta es mi postura democrática, que me parece que ya, siendo presidente del Partido Popular ya en el año 2024, que algunos me quieran hacer pasar a mí pruebas de democracia, me parece casi un chiste, si me permite el comentario. Presidente, ¿qué va a pasar ahora en les Corts Valencianes? Porque su presidenta es dirigente de Vox. Bueno, pues en las Cortes Valencianas ya le digo, lo que vamos a hacer es seguir trabajando y seguir dialogando para que todo pueda salir hacia adelante. Pero Llanos Maso va a seguir siendo su presidenta. Si no dimite, sí. ¿Y usted cree que va a dimitir o que debería hacerlo? Pues no lo sé, habría que preguntárselo a ella. A mí, ¿usted qué cree que tiene que hacer? A mí, yo le digo lo que es mi convicción antes, durante y después del pacto con Vox, que es que la mesa de las Cortes Valencianas es bueno que haya al menos un miembro de cada una de las fuerzas políticas. El PSOE no quería y yo apoyé a Compromís y también a Vox para que estuviera en las Cortes. Podríamos haber tenido una mesa en la que el Partido Popular tuviera 3 representantes y el PSOE 2. Lo podíamos haber hecho. Pero a mí me pareció que no era de recibo, que al menos los árbitros, los que dan y quitan la palabra, en la mesa de las Cortes Valencianas estuvieran todos. Por tanto, que Vox esté en la mesa de las Cortes, igual que Compromís esté en la mesa de las Cortes, ha sido gracias al Partido Popular, a convicciones previas a un pacto coyuntural o a un pacto de investidura.
Esta es mi opinión y creo que es bueno que haya representación de todos los grupos políticos en la mesa del Congreso de los Diputados y en las mesas de los parlamentos autonómicos. Creo que es una buena señal y creo que hay algunos asuntos que deberíamos de empezar a desmilitarizar de la polaridad política. ¿Desmilitarizar? Sí, desmilitarizar. Me refiero a sacarlo fuera de la refriega permanente del subir y bajar, ¿no? Entiéndaseme en el contexto en el que lo quiero decir, ¿no? Lo utilizo mucho, asuntos en los que creo que deberían de ser de Estado, asuntos que entiendo que deberían de ser de consensos, que estén fuera un poco de la contienda política. Entiéndame la metáfora bélica, ¿no? A ver, están los tiempos como para hacer metáforas bélicas, presidente. Bueno, yo creo que se me ha entendido, al menos yo lo he intentado. En fin, no siempre uno está fino con el uso de las metáforas. Yo creo que lo he conseguido explicar. Si tengo que pedirle perdón, se lo pido. No, hombre, a mí en absoluto, no. Simplemente como me dice, me llama la atención. Como me dice que no son tiempos de metáforas bélicas, pues yo le digo, porque si lo ha interpretado mal, yo le pido disculpas. Me llamaba la atención la expresión. Simplemente, presidente, en el Ayuntamiento de Valencia, donde gobierna Partido Popular y Vox, ¿cree que se va a repetir el esquema que se ha producido en la Generalitat? No veo un reflejo municipal, al menos en estos momentos, ¿no? Pero en fin, ya hemos visto que Vox es capaz de sorprendernos con tacticismos desde la capital de España sin priorizar a los territorios, ¿no? La decisión que ha tomado Vox evidentemente ha sido sin priorizar la Comunidad Valenciana, lo cual creo que ha sido un grave error. Por tanto, siempre pueden estar dispuestos a sorprendernos una vez más. Si me pregunta mi opinión o mi predicción, no veo una política de vasos comunicantes entre el asunto autonómico y la municipalidad del día a día. Yo en principio no lo veo. Insisto, no soy Vox, por tanto esa decisión no me corresponde a mí. Hemos visto en el caso de Extremadura que el consejero de Vox finalmente se queda en el gobierno. Usted tenía un vicepresidente de Vox y luego 2 consejeros más. Intentó también que se produjera ese escenario. Su decisión fue fulminante. Al poco que trascendiera que viéramos todos la comparecencia de Abascal, usted publicó inmediatamente el decreto de cese, habló con esos consejeros, agradeció sus trabajos, pero inmediatamente les cesó. ¿Intentó que se quedaran en el gobierno o no? No hacía falta porque yo tengo una muy buena relación con ellos y hablé con ellos, incluso ese día estuve hablando con ellos durante un buen rato. Ellos tenían claro que iban a acatar esa orden con mayor o menor agrado, pero ellos lo tenían claro. Lo que sí que es verdad que hay algunos altos cargos de estas consejerías que siguen en el gobierno, como son 2 subsecretarios y algunos directores generales que han decidido seguir, que no estaban en la órbita orgánica de Vox y que creo que están haciendo una brillante labor y que van a seguir haciendo así. Puedo citar el caso del director general de Deportes, que ha conseguido para Valencia el preolímpico de básquet hace muy poquito y que nos está trayendo muy buenos resultados y que yo estoy muy contento con él. Insisto, que todo lo que sea bueno para la Comunidad Valenciana, independientemente de quién venga, yo lo voy a apoyar. Que es lo que le quería decir antes, ¿no? Con lo de desmilitarizar. Sí. Yo lo que realmente creo es que deberíamos de empezar todos a abrir un tiempo de reflexión política en España en el que las cosas no son buenas o son malas en función de quién las propone, sino si son buenas o malas per se. Si son buenas o malas por sí mismas, ¿no? Y creo que esto es un debate, una reflexión a la que pues vamos a aprovechar. Como diría un presidente del gobierno que yo me sé, vamos a intentar hacer de la necesidad virtud y aplicar este criterio en democracia, ¿no? Pues déjeme hacerle una última pregunta vinculado con eso que está diciendo sobre las cosas buenas o malas per se. ¿Qué problema hay en establecer unos criterios o, visto de otra manera, ¿no cree que, tal como está la situación en Canarias, qué problema hay en establecer unos criterios que fijen de manera objetiva la reubicación de los menores no acompañados, que es lo que se intentó en la reunión de la semana pasada en Canarias? Ningún problema en establecer criterios objetivos. De hecho, yo llevo pidiendo criterios objetivos desde hace mucho tiempo. Estaba en la oposición y en el año que llevo en el gobierno. El problema es que ni hay recursos, ni hay criterios objetivos, ni hay un plan. Este es el problema. Y si ahora la propuesta de ley que se quiere hacer es sin contar con las comunidades autónomas, que somos las que estamos soportando la mayor presión, yo le quiero decir que en la Comunidad Valenciana nuestros datos son los que son. Y es que nuestros centros los tenemos al 170%. Y que por tanto no tenemos que pasar ningún examen de solidaridad, sino que lo estamos pasando, creo que con creces y con un gran esfuerzo durante todo este tiempo. Si usted me pregunta qué problemas hay en fijar criterios base, al revés, ¿dónde hay que firmar para poder tener criterios base para que todos nos podamos organizar, para que todos podamos saber, para que todos podamos trabajar con un poco de previsión? Es que el gobierno no nos dice ni nuestros recursos, el gobierno no nos habla de lo que está haciendo en origen, el gobierno cuando nos manda menores sin identificar no está haciendo la criba que tendría que hacer para ayudarnos a poder gestionarlo mejor. Y si la solución del gobierno ahora mismo es decir, ahora encima no vas ni a opinar como comunidad autónoma y todo lo que te manden sin registrar y sin recursos y sin previsión lo vas a tener que gestionar, pues hombre, no me parece muy sensato. Yo creo que este asunto no hay que gestionarlo ni con falta de corazón ni con falta de cabeza.
Me quedo sin tiempo ya, de hecho me he pasado un poco. Presidente, si le parece, le emplazo a que un día tengamos una conversación tranquila y con tiempo para hablar de este y otros asuntos. Carlos Mazón. Y con un pan quemado al bric, mucho mejor. Que no falte. Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo y buenos días. Un abrazo, don José Luis. Muy buen día. Buen día. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Bueno, pues después de todo el cataclismo que vivimos la semana pasada, esa revolución en los gobiernos que comparten el Partido Popular y Vox autonómicos, está por ver lo que ocurre en ese más de centenar de ayuntamientos que comparten. Ahora le preguntábamos a Mazón. Lo que nos contabas esta mañana a las 8 es que la estrategia del Partido Popular es no solo mantener esos gobiernos, sino lanzarse directamente, sin ningún tipo de ambaje, a por los votantes de Vox. Sí, en Génova repiten que la ruptura forzada por Vox permite a Feijóo ensanchar el espacio por el centro frente a Pedro Sánchez y a su vez arrinconar a Santiago Abascal por el flanco de la derecha. Así los populares planean, como dices, aprovechar al máximo la fractura interna en Vox y apelar desde ya directamente a sus votantes, porque insisten, un amplio porcentaje no comprenden la decisión. Así lo hacía Feijóo este fin de semana, abriendo las puertas del PP a simpatizantes de Vox opuestos a la nueva ruta emprendida por Abascal. En el cambio cabremos todos. También los que no entienden la deriva de los dirigentes de Vox, haciéndole favores al gobierno más disparatado de la nación española en toda su historia. Todos esos cabrán en el cambio. Desde la libertad abrimos las puertas. Aquí tienen su casa. El PP seguirá yendo al choque con Abascal, pero utilizando guante de seda con los diputados ultras en el territorio para tratar de buscar eventuales acuerdos. Mientras tanto, Génova sigue alejando la posibilidad de apoyar la modificación de la ley de extranjería con la que el gobierno quiere hacer obligatorio el reparto de menores migrantes. Una modificación de la ley Sastre que el Ejecutivo va a registrar hoy mismo y la primera votación será la próxima semana, pero Feijóo se va a ver con sus varones antes de pronunciarse definitivamente sobre esta ley, ya que reunirá a su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, el próximo día 22 de julio. Mariela, gracias. A vosotros. Iremos hablando estas semanas porque, como ven, empezamos nosotros en la radio la temporada de verano, pero hay muchísima agitación política en el Congreso. Hay algunas cosas, Cristina, de las que nos decía ahora Carlos Mazón, que me parece que son relevantes. Desde luego está la duda de qué va a pasar a escala nacional entre el Partido Popular y Vox. Luego, ¿qué ocurrirá en esos ayuntamientos? Pero también le preguntaba a Mazón por la ley de Concordia, porque claro, a lo largo de todos estos meses ha sido evidente que el Partido Popular tenía que impulsar unas medidas que estaban incluidas en esos acuerdos con Vox. Todo el mundo recuerda cómo se hizo aquel acuerdo tan rápido a todo correr en la Comunitat Valenciana. Pero muchas de esas medidas no es que sean solo del Partido Popular. Por ejemplo, la ley de Concordia, es que el Partido Popular la reivindica. Conviene, por ejemplo, tenerlo claro cada vez que analicemos las circunstancias de esta alianza. Bueno, yo para empezar es muy paradójico, ¿no? Porque Carlos Mazón, si os acordáis, fue el primero en pactar con Vox. Yo creo que fue cuestión de días, fue todo muy inmediato. Y luego fue el primero en publicar el cese de los consejeros, del vicepresidente de los consejeros de Vox en el BOE de la Comunidad Valenciana. Pero del mismo modo, María Guardiola protagonizó ese largo, no sé cómo llamarlo, folletín de no quería pactar con Vox, y al final se ha quedado con el consejero de Vox. Ha habido muchas paradojas. Es verdad que el Partido Popular lleva en su programa, yo creo que también en el programa nacional, la modificación o el cambio de la ley de memoria democrática, igual que, por ejemplo, la modificación y el cambio de la ley trans, que por eso, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo ha tenido distintos contactos con colectivos feministas muy críticos con esa ley. Efectivamente, esta era una propuesta que aparecía en los programas del Partido Popular y que querían cambiar. Otra cosa es que esa propuesta ya ha ido más lejos de lo que ellos esperaban para tener el apoyo de Vox, porque para Vox era una cuestión de guerra cultural e ideológica, ¿no? Este tipo de cosas. Yo creo que Vox, sobre todo, ha demostrado con la ruptura de los gobiernos autonómicos que más que gobernar lo que quería eran altavoces. O sea, Vox me da la sensación de que gobernando no se siente cómoda. No descarto que pueda acabar habiendo una ruptura también municipal. Ellos han descubierto que posiblemente gobernar no les salía a cuenta y de que necesitan, como decía Abascal, estar más libres para hacer un tipo de oposición mucho más salvaje en temas para ellos muy importantes como la inmigración. Y luego, bueno, respecto a qué relación puede haber entre los dos partidos,
se ha puesto en marcha una especie de operación Ciudadanos bis. Si os acordáis, hay una ruptura también, hay bastantes similitudes, ¿no? Según además el análisis que han hecho allí en Génova, con lo que pasó con Ciudadanos. Empieza con una ruptura de los gobiernos autonómicos, la moción en Murcia, lo que pasó en Castilla y León, las elecciones anticipadas en Madrid, todo este caldo de cultivo en el que Inés Arrimadas en un momento dado decide que hay que romper los pactos con Vox. Se empieza a producir una serie, ya venía Ciudadanos bastante, los pactos con el PP, ya venía Ciudadanos bastante tocada, pero se desencadena todo en esa ruptura de relaciones, empieza a haber disidencias internas, se rompe el partido, ha pasado con Vox, hay muchos consejeros que han decidido no seguir las instrucciones de Madrid en un partido muy, muy centralizado, y ahora van a por sus votantes, a por sus cuadros intermedios. Tiene la ventaja Feijóo de que ahora mismo no parece que haya un calendario electoral inmediato, y entonces, bueno, pues que tiene un margen de maniobra para intentar captar a buena parte de ese electorado de Vox. Antón, ¿cómo lo ves? Bueno, primero déjame que te diga que me he quedado muy tranquilo escuchando tu entrevista con el presidente valenciano, pues yo estaba convencido de que era Vox el que estaba llevando hacia la extrema derecha al PP. Y oyendo al presidente valenciano parece que es al revés, era el PP el que estaba llevando al centro a Vox, ¿no? Y que era Vox el que pactaba en los límites del programa del Partido Popular. Entonces, bueno, eso siempre es reconfortante de escuchar, porque yo sinceramente estaba preocupado y creo que llevamos mucho tiempo analizando los pactos que había y las cosas que el PP tenía que sacar para mantener sus acuerdos con Vox, pero ahora hemos descubierto que no, que estas cosas que nos parecían tan sorprendentes y a veces estrafalarias, pues estaban en el programa del PP, ¿no? Entonces no deja de ser llamativo. Bueno, yo creo que a Feijóo le ha pasado lo mejor que le puede pasar a uno cuando está en una relación, vamos a utilizar el símil de las relaciones personales, de la que quiere salir y no sabe cómo, que es que aparezca un tercero, que es en este caso Alvise, el difundidor de bulos profesional, ¿no? Entonces, en este momento a Feijóo le sucede algo que es una bendición en política, que es que el que estaba compitiendo contigo por su espacio, ahora está compitiendo con otro y ha decidido dejar de competir contigo. Entonces, ahora tenemos una lucha entre Vox y el Partido Popular, con las consecuencias que todos ya hemos analizado, excepto el presidente valenciano, ¿no? Donde todos veíamos que un giro hacia la extrema derecha, él ve más bien un giro hacia el centro, lo cual plantea cuestiones sobre su sentido de la orientación. Pero ahora Vox ha decidido que su pelea es con otro, y que para pelearse con ese otro tenía que salirse del gobierno. Y eso para Núñez Feijóo y para el Partido Popular es una bendición de los dioses. Vox ha hecho lo que Feijóo seguramente tenía que haber hecho entre mayo y julio del año pasado: parar los pactos o impedir esos pactos. Vox se los ha roto, obsesionado por el resultado de se acabó la fiesta. Parece que ha decidido que ese es su rival y que ese es el espacio donde quiere competir, en el extremo del extremo del extremo, y eso le permite al Partido Popular, a partir de ahora, desarrollar toda una estrategia que le permita, sin perder significativamente posiciones a su derecha, caminar triunfalmente hacia el centro, que creo que es lo que va a hacer, apoyado además en una circunstancia, que es que por muy suicida que llegue a ser el comportamiento de Vox, la posibilidad de que tumbe gobiernos del Partido Popular para iniciar procesos que puedan acabar en gobiernos de izquierdas o gobiernos progresistas o gobiernos nacionalistas o pseudonacionalistas o regionalistas parece francamente inviable. Es decir, todos son ventajas para Núñez Feijóo y para el Partido Popular. María. Bueno, yo creo que a mí lo que me ha quedado claro de esta entrevista es que Vox ha roto con el PP, pero el PP no acaba de romper con Vox. De hecho, esto es evidente, acaba de reivindicar la ley de concordia que hace con Vox, y además también me preocupa no que hable con Vox, como él decía, ¿no? Mazón reivindicaba el diálogo con todos, y a mí no me preocupa que usted hable con Vox, a mí me preocupa que usted hable como Vox. Y usted está hablando como Vox, con esta ley, con estas metáforas bélicas, etcétera. Yo creo que en el PP están encantados con esta ruptura. Tienen la mayoría necesaria para ir gobernando. Vox no puede tumbar estos gobiernos, no va a pactar con la izquierda para esto. La ganancia electoral de ir contra el reparto de menores es incierta, más en un episodio como la Eurocopa, ¿no?
Y ellos, sobre todo, ya no están en centros de poder, es decir, ya no tienen esos altavoces para seguir haciendo más tóxico el debate público. Yo no hablaría de una decisión de Vox, yo hablaría de una decisión sobre todo de Abascal, que aquí ha demostrado ser más fanático que estratega. Ha mirado por su posición nacional, no lo que le pasa en las marcas regionales. De hecho, ha roto su partido. En Extremadura y en la Comunidad de Castilla y León hay consejeros efectivamente que no quieren salir de los gobiernos. Y con Albici al acecho, yo la verdad es que me parece una jugada muy extraña. Bueno, yo creo que Mazón ha hecho algo más que reivindicar sus pactos con Vox. Lo que nos ha dicho es que era lo que el PP quería hacer, que no ha sido una cesión, ni ha sido una concesión, ni ha sido el resultado de una necesidad de apoyos para mantener un gobierno. No, es que la ley es suya. Entonces, por eso decía yo que los análisis que estamos haciendo hasta ahora, donde veíamos al PP rehén de Vox, escuchando al presidente valenciano, da la sensación de que no. O sea, el programa del Partido Popular es este. No es ninguna imposición ni el resultado de una necesidad, como dijo él, la necesidad de hacer de la necesidad virtud. La ley de concordia no es que la reivindique, es que es de ellos. O sea, es una propuesta del Partido Popular a la que atraen a Vox. O sea, estamos convencidos de que era el PP el que estaba siendo atraído hacia la extrema derecha y resulta que no, que la fuerza de atracción fundamental aquí siempre ha sido el Partido Popular y el programa del Partido Popular. Y eso yo creo les plantea un problema, que es que ese camino que se les ha abierto ahora hacia el centro casa mal con iniciativas y discursos como la ley de concordia o vamos a desmilitarizar. Vamos a que sí, que suena realmente chiripitifláutico. Yo creo que más allá de qué va a pasar con los gobiernos autonómicos, que yo creo que sinceramente ha sido un alivio para muchos de esos presidentes. Bueno, hay que ver la rapidez con la que cesaron a los consejeros. A mí el otro día me comentaban, se a fin de cuentas era lo que queríamos desde el principio, gobernar en solitario, se pone ese era lo que queríamos. Hoy por hoy cabe recordar que una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo seguiría necesitando de los apoyos de Vox. Sí. Y entonces es el tiempo que necesita ahora el PP para intentar diezmar a Vox, a un partido como Vox. El calendario electoral de unas generales puede que se aleje, vamos a ver qué pasa con los presupuestos, y tenemos presupuestos para el año que viene. Mañana empieza el Consejo de Ministros el trámite del techo de gasto y la senda de déficit, que es la base y hoy hay Consejo de Política Fiscal y Financiera precisamente para informar a las comunidades de las cantidades a cuenta, de los presupuestos y demás. Quiero decir con esto que vamos a ver qué ocurre también con el calendario electoral general, pero parece que se despeja un poco la posibilidad de que haya una convocatoria inopinada, aunque ya sabemos que Sánchez nos puede sorprender. Entonces ahora es cuestión de ganar el tiempo para no seguir dependiendo de Vox en la política nacional a la hora de una aritmética que hoy por hoy sigue siendo imposible. Citaba antes Cristina esa reunión que va a empezar a las 12:30, creo que es, del Consejo de Política Fiscal y Financiera con este contexto de fondo. Hay otro contexto de fondo, que es esa investidura, esas negociaciones por la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Recuerden que el mes que viene, en agosto a finales, se acaba el plazo. Bueno, la reunión será, ya digo, este mediodía. Javier Ruiz, buenos días. Cristina pide y nosotros estamos aquí. Efectivamente, ha dicho Consejo de Política Fiscal y Financiera y Ruiz ha corrido al micrófono a conectarse para contarnos, Javier, la agenda y la batalla política que hay de fondo aquí. Sí, que hay realmente dos. Tenemos el orden del día económico, el burocrático. Esto es un ritual cada año. Cada año hay que comunicarles efectivamente a las autonomías cuánto dinero tienen en el reparto de lo que se llaman las entregas a cuenta, es decir, lo que se les adelanta del sistema de financiación. Este año ese aspecto burocrático tiene una novedad, y es que también hay que decirles cómo se reparten los recortes, las cargas que exige Bruselas, porque Bruselas exige ajustes en el déficit. Así que lo que les va a comunicar hoy Hacienda a las autonomías es básicamente qué ingresos tienen, qué bases tienen y cómo pueden construir sus presupuestos regionales. Esto es lo burocrático. Lo realmente hoy doloroso va a ser lo político, porque en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera 11 de los 15 asientos los tiene el Partido Popular. Cataluña acude y todos ellos tienen un elefante en la habitación que se llama financiación singular o diferenciación de Cataluña. El Partido Popular ha forzado ese debate. ¿Cómo nos repartimos el dinero y qué
carajos, dicen algunos de esos consejeros, significa eso de financiación singular. Así que empieza aquí la batalla por el dinero. Yo decía esta mañana, Sastre, que si ayer escuchamos muchos gritos de concordia y muchos decibelios, hoy vamos a escuchar los mismos decibelios, pero de discordia económica. Lo poquito que dejáis que dure el optimismo, Javier. Si es que... Cuando hablas de dinero ya sabes... Ya. En fin, lo iremos contando. Hasta mañana, Javier. Un abrazo, hasta ahora. Estamos contando las novedades que se produzcan. Y no quisiera acabar este tiempo de abierto con muchísimas cosas. La verdad que estamos empezando el verano pues con los ecos todavía de la victoria de Alcaraz, de la selección, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, todo este debate político que se desprende de la salida de Vox de los gobiernos del que conformaba hasta ahora con el Partido Popular, donde, por cierto, la violencia machista, la violencia de género, a la que no siempre han llamado así, en muchos casos han dejado de llamar así, ha estado en la agenda y vuelve a estarlo por algo que hemos ido conociendo en estas últimas horas. En el fin de semana teníamos noticia de 4 mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas, pero es que ha habido un quinto caso en Alicante que se investiga como tal. Mariola Lobrido, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Hemos querido llamarte para ampliar un poco la información que tenemos y sobre todo la reflexión que hacen los expertos, porque estamos ante un fenómeno que por muchos pactos que se hagan, por muchas políticas, incluso debates que se hagan sobre esto, vemos, no solo nos remite, Mariola, sino que va más y sabemos que cada verano se va a producir lo que en efecto los datos, la realidad nos demuestra día a día que se produce. En este caso estamos hablando de en apenas 48 horas, 5 mujeres asesinadas en España. Sí, es la cruz, ¿no?, de este fin de semana con tanta felicidad en los acontecimientos deportivos. Tremenda la concatenación de asesinatos machistas que recuerda al último fin de semana del mes de junio. 5 hombres han matado a sus mujeres. El último que hemos conocido, el de Alicante, un tipo ha disparado a su pareja y luego se ha suicidado. No había denuncias previas por maltrato. Es el segundo crimen en 48 horas en Valencia y se suma a los 2 de Cataluña, en Salou y Sabadell, y a otro en Madrid. El verano está siendo muy negro. Son 18 asesinatos machistas en mes y medio, junio y julio, 16 mujeres y los 2 menores de las Pedroñeras. Hemos hablado con la delegada del Gobierno contra la violencia de género, es Carmen Martínez, y alerta de que las vacaciones son un factor de riesgo. Todo apunta a que influye en esta época un aumento del tiempo de convivencia y quizás también el calor en verano. Y 2 cosas más importantes que comenta la delegada. Una, que los juzgados, fiscalía, abogacía extremen la protección de las víctimas, pidiendo órdenes de alejamiento para los maltratadores, y hace también un llamamiento al entorno porque más del 85% de las víctimas no denuncia. Es importantísimo que el entorno demos un paso adelante cuando la mujer no es capaz, no puede, porque su situación anímica, psicológica no se lo permite. Denunciar es la única forma para proteger a la mujer. Con el de Alicante serían, Sastre, 27 feminicidios este año, también 9 menores asesinados por sus padres o las parejas de sus madres. A las 12 del mediodía el Ministerio de Igualdad ha convocado un minuto de silencio en repulsa y en recuerdo de las víctimas. 9 niños también asesinados. Mariola, gracias. Venga, hasta luego. Lo decía Mariola al empezar, ha sido un fin de semana muy feliz para este país, pero no queríamos dejar de mirar esta realidad por el riesgo, Mariam, de acabar normalizándola. Sí, y además con un discurso yo creo que es muy importante efectivamente poner el foco en las denuncias, pero no solo ahí, es decir, que lo que está ocurriendo no solamente no es responsabilidad de las mujeres o que de las mujeres no denuncien. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y también en un contexto en el que se está cuestionando la misma idea de la violencia de género, ¿no? No es una violencia intrafamiliar, el foco no está en dónde ocurre, es una violencia estructural que se produce por una desigualdad estructural cuya manifestación más brutal es esta, la violencia. Cristina. Es importante mejorar, y lo dicen todos los sectores, lo dicen jueces, lo dicen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mejorar los protocolos cuando se produce una denuncia. Eso es importantísimo porque se está viendo... Pero llevamos tanto tiempo así, con la necesidad de la mejora de los protocolos. Sí, pero bueno, todo es mejorable, es decir, todo es mejorable y a lo mejor es verdad que tenemos algunas lagunas y se ha demostrado en algunos casos que se consideraba que una víctima no era de protección esencial y luego lo era. Que yo entiendo que es muy complicado, ¿no? Y que tiene unos factores y unos condicionantes este tipo de violencia que a veces puede ser muy complicada por parte de un juez. Y luego que la mayoría de las víctimas son víctimas que no denunciaron, lo que demuestra que la violencia de género es muy superior incluso a lo que nos dicen las estadísticas. Casi en un titular, Antón, te pido una reflexión final. Bueno, la reflexión final es sencilla de hacer. Es decir, tenemos un problema enorme
nos guste admitirlo o no, y nada de lo que estamos haciendo es suficiente para afrontarlo y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en todos los... Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Lo que no vamos a cambiar este verano tampoco es que el cierre del Abierto será el anticipo de lo que tenemos preparado a partir de las 10. Además, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos son novedades hoy. Todo sí está por estrenar. Todo es nuevo. Lo que escuchen los oyentes a partir de ahora no lo habrán escuchado nunca antes, así que de ellos depende si se lo quieren perder. Yo no me lo perdería. Yo tampoco. Aunque fuera para criticarlo. Exactamente, esa es otra posibilidad. Exacto. La verdad es que vamos a empezar dándole carrete a Ángeles Caballero, que está ya aquí, que viene además vestida con el traje de la selección española. Con ella vamos a analizar todos los lunes por la mañana hasta ahora la poliédrica realidad. Exacto. Muchos lados todos de la sus realidad, ángulos. Todos los ángulos de la realidad, que tiene mucho que ver hoy con la jornada que vivimos ayer. Dentro de un año todo el mundo se preguntará dónde estaba aquel 14 de julio de 2024 cuando Alcaraz la montó en Wimbledon o cuando la selección española horas después ganó su cuarta Eurocopa. Y eso es lo que también les preguntamos a todos ustedes. En el 900-100-800 queremos que nos cuenten cómo vivieron la jornada de ayer, el triunfo de Alcaraz, el de la selección española, con quién estaban, de qué manera lo celebraron, en fin. Han empezado riéndonos un poco los tertulianos, diciendo que muchas veces contamos noticias así tan tristes o enfadadas. Bueno, pues hoy que tenemos tantos motivos para la alegría, queremos hacer un poco de comunidad y compartirla entre todos. En el 900-100-800, ¿cómo lo vivieron? ¿Dónde estaban? ¿De quién se acordaron? Si temieron que fuéramos a la prórroga hasta que aquel cabezazo de Dani Olmo nos rescató. 900-100-800 es una mañana, no ocurre todos los días, para compartir la alegría. Algo que vamos a dejar un hueco también para la comunidad argentina en España, porque hace unas horas Argentina ha ganado la Copa América. También convocamos a los argentinos para que nos digan exactamente eso, cómo lo vivieron, con quién lo disfrutaron, de quién se acordaron. ¿Y qué más? En fin, a partir de las 11 vamos a tratar de entender frases que todos utilizamos en castellano, pero que no sabemos bien de dónde vienen. Meter la gamba, mear fuera del tiesto o llevarse el gato al agua es algo que hacemos todos los días. Sí. Pero nos lo va a explicar una francesa, Louise Guerrier, autora de un libro que se titula, una expresión más, No tengo el chichi para farolillos. Una expresión maravillosa e insuperable. Después, los autores de un podcast, 90 gramos, Adrián Castillo y Aitor Biribay, van a ser todos los lunes los metabolistas. Nos van a explicar cómo desde el metabolismo se puede explicar el mundo. Cómo engordamos con solo mirar un escaparate de pasteles, por ejemplo, una pastelería. Por qué quedarse embarazada puede llegar a ser como competir en el Tour de Francia, en fin. Y vamos a terminar la jornada volviendo al deporte desde otro punto de vista. Vamos a tener a Tony Padilla, que repite el año pasado, explicándonos aquellas historias de grandes héroes de los Juegos Olímpicos que por alguna razón no llegaron, se les torció el camino al podio. Muy interesantes los contenidos, pues esperamos que les gusten a partir de ahora. De momento, Cristina de la Hoz, María Martínez Bascuñán, Antón Losada, gracias y feliz semana. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.